Vamos a estar hablando acerca de cómo se construye una familia saludable, pero también algunas cosas que destruyen a la familia. Siempre ha habido conflictos dentro de la familia, pero hoy más que nunca vemos que la familia está siendo destruida por distintas situaciones, que es lo que hoy queremos hablar para poder ayudarles a ustedes a entender el mundo familiar desde una perspectiva en la cual estamos viviendo hoy en día. Así que hoy, como dije, tenemos a un invitado súper especial, Marcos Ordóñez, al cual agradezco mucho por estar acá, compartir este tiempo con nosotros. No frecuentamos mucho realmente con Marcos, siempre vemos algunas cosas que él sube a su Facebook. En algún tiempo estuvo con nosotros también ayudándonos acá en algunas cosas dentro de la empresa. Pero siempre hemos, juntamente con Ceci, analizado y observado a su familia. Y eso nos ha llamado mucho la atención, cómo construye, cómo ha construido esa familia que él tiene hoy en día. Pero no quiero ser yo quien presente a la familia de Marcos. Quiero que sea él mismo, que presente a su familia, que se dé a conocer y que nos diga quién es, qué hace y todo aquello que debemos conocer de Marcos. Así que Marcos, bienvenido, gracias por este tiempo. Bueno, Milton, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos quienes se están conectando y se están enganchando a este nuevo espacio, que me parece excelente. Yo creo que eso es lo que hay que tratar de propender, ¿no? Y hay una felicitación para ti porque creo que sí hacen falta estos espacios que permitan un poco conversar de estos temas que realmente Mucho. que aportan a la sociedad, que aportan a las personas sobre la base de ciertas experiencias que podríamos nosotros compartir y que si bien es cierto no es la receta específica porque cada familia, cada persona es un mundo diferente, son vivencias diferentes y es el resultado de lo que has vivido a lo largo de tu vida, pero creo que sí te puede dar ciertas pautas, ciertos tips de más o menos por dónde puedo ir basado en una experiencia que ya funcionó. Así es bueno, gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Bueno, como ya bien lo dijiste, mi nombre es Marco Ordóñez, tengo 51 años y 30 años casado. Wow. Sí, 30. Yo me Yo casé, apenas bueno, llevo 18, mira, imagínate. bueno, pero ya vas por buen camino, vas por buen camino. Entonces sí, 30 años de casado, 51, nos casamos a los 21 años, súper jovencitos. Tenemos dos hijas hermosas, física, espiritual y mentalmente. Y bueno, casarse joven yo creo que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y creo que ahí es donde arranca. No es, no, mucha gente dice, bueno, chuta, qué difícil casarse tan joven. Y efectivamente es difícil, es muy complejo. Yo no lo recomendaría casarse muy joven. Creo que no, a nosotros nos fue bien, pero eso no significa que a cualquiera que se case a esa edad le va a ir bien. Es muy duro, hay que tener mucho compromiso para a tan corta edad tomar una decisión del matrimonio, ¿no? Pero sin embargo tienes algunas ventajas importantísimas. Nosotros tenemos dos hijas, Estelita y Priscila, que tienen 29 y 28 años, están por cumplir esas edades ya. Y bueno, fíjate, a los 51 años nosotros ya, digamos, estamos con cierta libertad, entre comillas, y bueno, aquí podemos ver Estelita con su esposo Cristian y Priscila con su esposo Carlos y yo con mi esposa. Ellos son nuestros yernos. Y bueno, ver a tus hijos ya realizados y tú todavía estar entero y todavía no somos abuelos, pero esperamos serlo. Entonces yo creo que ser abuelos con toda la energía que todavía nos resta Por supuesto. nos permite ya avisorar que todavía hay mucho por delante. Así es. Así es que eso. Entonces sí, creo que la familia... ¿Sabes que yo ahí sí me gustaría topar un tema, ¿no? Mi familia es una familia convencional. Convencional, papá, mamá, hijos. Ujú. Pero habría que preguntarse, y creo que a la gente le va a interesar también un poco profundizar más sobre el concepto de familia como tal, que es familia. Así es. Porque los tiempos de ahora, los tiempos que vivimos ahora no son los que vivimos nosotros hace 30 años, cuando Así formamos es. nuestra familia. Y te voy a poner un ejemplo. Imaginemos
un niño huérfano, sin papá, mamá, que crece con su abuela. Si tú le preguntas y lo sientas aquí y le dices, bueno, háblame de tu familia, te va a hablar de su abuela. Así es. Y si un niño se crió con sus tíos porque sus padres por A o B no estuvieron, y le preguntas a su familia, te va a hablar de sus tíos. De sus tíos. Y así, entonces, familia como tal, si bien es cierto, hay una familia convencional, tradicional, como la mía, también hay otros estilos, otros tipos de familia que no se puede desmerecer. Hay parejas que por X o Y razones no pueden tener hijos, pero cuando tú le preguntas al esposo quién es su familia, te va a decir, es mi esposa. Porque cuando tú te casas, tu familia pasa a ser tu esposa en realidad. Tus padres, tus hermanos son familia, pero no es tu familia principal, digamos. El núcleo familiar es tu pareja y ahí arranca y luego los hijos. Pero aún si no tienes hijos, tu familia es tu esposa. Así es. ¿No es cierto? Aunque no haya hijos. Es mi caso. Así es. Es mi caso. O sea, el caso es ese y mi persona, no tenemos hijos, pero somos la familia. Exacto. ¿Y por qué traigo a colación eso? Porque yo sí he escuchado conceptos, criterios de personas que dicen, no, es que la familia es con hijos. Si no hay hijos, no está la familia completa. Y yo estoy completamente contrario a eso. Porque la familia es la esencia del amor. Y donde hay amor hay familia. Y voy a ir más allá todavía, fíjate. En esta época hay estas nuevas generaciones están con una mentalidad de ya no tener hijos. Una gran cantidad de generación nueva de chicos adolescentes en edades entre, si tú preguntas de chicos desde ya los 14 hasta los 28 años, ya no quieren tener hijos. Sí. Y están siendo reemplazados ese, entre comillas, vacío de no tener hijos, adivina con qué. Con una mascota. Exactamente. Esa es nuestra realidad. Y no podemos deslegitimar ese modelo de familia porque no es lo que yo tuve. Así es. O sea, Totalmente. porque mi realidad no tiene por qué ser la realidad de los demás. O sea, mi verdad no tiene por qué ser la verdad del resto, ¿no? Lo que me funcionó a mí no necesariamente tiene que funcionar a todos. Y si hablamos un poquito de estadística, fíjate que en Seattle, una ciudad de Washington, en Estados Unidos, ya estadísticamente hay más perros que niños. ¡Wow! En China, en Asia, hay más perros que niños. Se ha reemplazado ese modelo del niño. Entonces, un poco para entender, porque yo lo que no quisiera es que la gente que está viendo este programa y tiene a su pareja al lado y no tienen hijos, digan, no, bueno, no es para mí este programa, porque no, yo no tengo eso. Así es. ¿No? O una pareja que decidió no tener hijos, pero tiene a su perro, que es parte de su familia. No lo voy a catalogar como un hijo, pero a pesar que hay gente que dice, es mi hijo, ¿no? Sí. Pero es parte de su familia. Y de pronto ves y dices, no, yo no encajo en este programa y no lo voy a ver porque yo no tengo eso. Entonces eso es lo que yo no quisiera que se desplace de esta conversación a esta gente que por las razones que sea decidió que su familia es diferente, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante un poco puntualizar qué es familia. Yo creo que familia es un grupo de personas que se aman. Así de sencillo, ¿no? Entonces, por ahí quería comenzar. Ok. Y fíjate que es interesante esto que estás diciendo, ¿no? Y se va tornando mucho más interesante realmente porque cuando nos adentramos a esto y comenzamos a ver eso que ha venido cambiando con el tiempo, entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo será el tiempo cuando los nietos, ¿no? Wow. ¿A dónde estarán? O sea, ahora de que el no querer tener hijos, adoptar una mascota, el tomar una mascota, reemplazar aquello, por muchas situaciones que se han venido dando, por muchas cosas que hoy en día ven. Yo conversaba hace algún tiempo con unos jóvenes justamente, ya de 30 años. Entonces ellos no se habían casado, estaban en casa de sus padres y yo les decía, bueno, ¿y qué es lo que ustedes están pensando? ¿Por qué no quieren formar una familia? Entonces ellos decían, mira, lo que pasa es que lo que hoy en día nosotros estamos viendo, e incluso dentro de lo que es nuestro hogar, el modelo que nosotros estamos viendo, eso nos está haciendo tener miedo de formar una familia.
¿no? Entonces, esa es una realidad que nosotros hoy en día estamos viendo en estos tiempos actuales que nosotros vivimos, con tecnologías, con modernidad líquida y con tantas cosas que se nos van presentando cada día y que, si se puede decir, nos torna un poco complejo muchas situaciones. Sí, sí. Y yo creo que es importante, por eso, desarrollar este tipo de programas para poder ayudarles a las personas a entender, tal cual como tú lo dices, ese concepto de familia, ese grupo de personas que hemos sido destinados para poder desarrollar cosas muy interesantes. Ahora fíjate, Marcos, que dentro de hablando de ese entorno familiar, ¿cómo ya formando tú, en tu caso, ¿no? Tú, tu esposa, tus hijas, ¿cómo ustedes desarrollaron esa familia que sea no perfecta? Porque no hay una familia perfecta, eso es muy importante que nosotros sepamos. Alguien me dijo un día, no es que mi familia es perfecta. Yo le dije, no hay familias perfectas. No. O sea, eso es imposible. Aquí. Pero sí podemos desarrollar familias saludables, familias exitosas. Sí. Y me gustaría poder escucharte y que te escuchen nuestros amigos. ¿Cómo ustedes hicieron? ¿Cómo desarrollaron eso? ¿Cómo lograron eso? Sí, sí, es una pregunta. Te digo que mucha gente nos pregunta eso. O sea, muchos amigos, muchas personas nos han preguntado lo mismo porque primero son 30 años y entre comillas, sobrevivir 30 años a un matrimonio, porque es que es así. O sea, el matrimonio no es algo fácil. Es lindo. Yo siempre he dicho que el mejor estado del ser humano es estar casado. Sí, totalmente el mejor estado. De acuerdo. Porque compartes todo, o sea, tienes un apoyo. Así es. Yo en el matrimonio de mi hija mayor, luego que di las palabras de bienvenida, dije una frase al final que, si mal no me equivoco, era como solo llegas más rápido, pero juntos llegas más lejos. Así es. Así es. Alguien dijo eso, no sé quién lo dijo. Eso es un proverbio africano, ¿sabes? Okay. Es un proverbio africano. Ok, entonces es una frase que se me quedó y tiene mucha razón. Entonces, a ver, ¿cuál fue la fórmula que nosotros aplicamos? Como te decía, mucha gente nos pregunta eso. Y de hecho yo hasta desarrollé un curso que lo dicté en algunos lugares referente a esto. En nuestro caso fue un poco más complejo, incluso por la temprana edad a la que nos casamos. Pero, ¿qué podría decir las cosas que nos funcionaron? Yo creo que lo primero fue el balance. El balance. No las cosas polarizadas. ¿A qué me refiero con el balance? No ser demasiado estricto, pero no tampoco ser muy mano abierta. A ver, y creo que la mejor forma de explicarlo es con ejemplos. Yo siempre propendí ok, tú puedes exigir algo, pero también tienes que compensar de alguna forma y generar ese balance. Porque yo, por ejemplo, recuerdo mucho que hay muchos amigos que tienen hijos, y yo, cuando yo era pequeño, recordaba padres de mis compañeros de escuela que eran demasiado o lo uno o lo otro, ¿no? Por decirte, le compra un juguete al niño y el chico tenía su juguete y iba en cartón y era una repisa. Le digo, oye, bájame el juguete. No me deja bajar. ¿Por qué? No, porque me compraron un juguete, pero no, porque luego lo daño. Entonces, son cosas realmente sin sentido, ¿no? Entonces, respetar los espacios es otra cosa importante. ¿Qué hablo con respetar los espacios? Mira, si hay algo que yo de pequeño siempre odié, pero así odié con mi vida, y es raro, porque a mí cuando me preguntan de tus épocas, ¿cuáles son las que menos te gusta? Es la infancia. Mi infancia fue horrible. O sea, yo ni con una pistola en la cabeza regresaría a mi infancia. Fue horrible. Es lo que menos disfruté en mi vida. Y me dice, ¿pero por qué? ¿Sabes por qué odiaba mi infancia? Porque nadie me escuchaba. Porque a la voz de un niño nadie escucha. Así es. Entonces me daba una rabia cuando hablaba y me ignoraban. Yo era nadie, era un niño que hablas y lo que habla un niño no es escuchado. Entonces, todas esas cosas que yo viví en mi infancia, yo no quise repetir con mis hijas, ¿no? Entonces yo les daba un poco voz, escuchaba lo que me decían, equivocadas no, pero les daba su espacio para que hablen y les permitía hacer. Otra cosa es permitirles disfrutar sus etapas. Si son niños y tienen que hacer cosas que hacen los niños. ¿Dónde está el error? Que queremos que los niños se comporten como adultos.
Así es. Entonces llegas a un lugar a comer con el niño y quieres que el niño se siente como un hombre ya adulto y use las cosas perfectas. Oye, es un niño. El niño no sabe usar el tenedor, se le va a caer la comida. Así son los niños. Llega sucio. ¿Por qué llega sucio? Para la paliza. Pero si el niño tiene que jugar y tiene que ensuciarse. Cuando sea grande, va a tener que comportarse de otra manera. Pero es un niño, déjale que sea niño. Entonces, respetar las etapas, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que van sumando poco a poco. Otra cosa es aprender a confiar en ellos. No meterlos en una burbuja. Yo conozco chicos que en su vida nunca tomaron un bus, pues. O nunca hicieron solos nada. Entonces, por ejemplo, nosotros éramos de la política. Y esto que te estoy diciendo va formando la personalidad del niño. Porque el niño se llama ventana de aprendizaje, que es en esos primeros años, cuando comienza a entender y comienza a desarrollar su personalidad, en donde tú como padre puedes inducir ciertos comportamientos, porque tú sabes que en ese momento el niño no va a cuestionar. Exacto, totalmente. Porque es como una pizarra en blanco. Así es. Si tú esperas a que ese niño tenga 15 para ir recién comenzar a inducir ciertos comportamientos, tú vas a tener un sinnúmero de cuestionamientos, porque para esa época él ya se retroalimentó de lo que vio en la tele, de lo que vio en las redes, lo que vio en la escuela, de lo que vio el amigo, de lo que vio aquí, lo que vio allá. Entonces, cuando tú le des tu información, él ya va a tener muchas otras para comparar y decir, no, lo que tú dices no es. Y por último te escucha, pero a tu espaldas va a hacer lo que él crea conveniente. Es ahí donde se dice que hay que instruir al niño. Exacto. Y cuando fuere viejo, no se apartará de ese camino. ¿Sí? Exacto. Un ejemplo, mira, y eso se ve, te puedo poner un ejemplo muy sencillo para que la gente entienda lo importante que es el que tú alimentes correctamente la cabeza a los chicos en la edad correcta. Los más grandes profesionales de élite, los top, en cualquier deporte, el que tú quieras. Yo te reto a que tú me digas aquí el nombre de cualquier deportista de élite, del deporte que tú quieras, que me digas que haya aprendido ese deporte después de los 15 años. No existe. No. Todos los deportistas de élite, los corredores de Fórmula 1, los campeones, Hamilton, Verstappen, esos chicos en los primeros pasos ya estaban en un carrito. Los tenistas, la raqueta más grande que ellos, y ya comenzaban a jugar. Y así, porque es en esa época en donde el chico es como una esponja y absorbe sin cuestionamientos todo lo que el padre diga, ¿verdad? Entonces nosotros hacíamos eso. A eso acompañado con el de darle responsabilidad. Y ese es otro error que se comete. Los padres asumimos la responsabilidad de los hijos. Las tareas, cuando mandan las tareas a los chicos, ¿quién las hace? Sí. Las hacen los padres, pues. Yo nunca le hice una tarea a mis hijas. Y ya te voy a contar dónde llegaron. Te interrumpo algo, porque recuerdo que nosotros estábamos en una conversación cuando Marco nos estaba ayudando en Proferquinza, que es otra de la empresa que manejamos junto con mi esposa. Y me recuerdo que estábamos conversando y justamente no me recuerdo cómo llegamos a este tema de los hijos. Y me recuerdo que tú me dijiste algo. Me dice, mira, Milton, yo en una ocasión senté a mi hija mayor y le dije lo siguiente: hija, hay responsabilidades que son netamente suyas, no son mías. Miren, si usted se queda un año, va a tener que repetirlo. Si se queda, va a tener que repetirlo. Si se vuelve a quedar, va a tener que repetirlo. Exacto. Yo no es que la voy a sacar del colegio. Claro, exacto. Usted va a tener que estudiar. Y usted tendrá que ser responsable por su estudio, porque eso no me va a ayudar a mí. Parafraseando un poco a lo que realmente sería, son tantos años que han pasado, pero justamente eso a mí me quedó, y cada vez que tengo la oportunidad, yo lo topo esto porque me pareció muy interesante, o sea, darle esa responsabilidad a ella y asumirla. Claro. Y ser la profesional que es hoy en día. Por supuesto, es que si tú no les sueltas la responsabilidad, ¿cuándo? Exacto. Eso, así como cuando aprendes un deporte desde chiquito, también aprendes a ser responsable desde chiquito. Exacto. Entonces, entiendo el primer grado, el segundo grado, pero ya tercer grado. Te hablo en mi época, no sé, ahorita son otros dialectos que usan para los grados. Ya no entiendo todavía, es nuestra generación, no entendemos mucho el tema, pero bueno, ahí traduzcan ustedes al dialecto actual. Pero tercer, cuarto grado, y porque, ojo, mi esposa siempre trabajó, y yo siempre trabajé. Entonces, ya las niñas llegábamos al mediodía a la casa, almorzábamos juntos, luego a los trabajos, y mis hijas quedaban en casa solas. Y ellas tenían que resolver sus tareas.
Entonces cuando a mí me decían, papi, no entiendo esto. Bueno, regresa mañana a la escuela y le dice a la profesora, profesora, no entendí. Esa profesora está para eso. Está para enseñarte. Y si no entendiste, ya tiene la obligación de repetirte mañana. Ahora, si no entendiste por estar distraída, es tu responsabilidad. Asume, ve y di, no puse atención, repítame. Tú creaste un sentido de responsabilidad. Y tú vieras cómo son ahora. O sea, hasta me asustan. Entonces, así pasaba. O por ejemplo, y yo me río en realidad de ver ahorita unos casos que todavía veo de amigos que yo a mi edad ya, mis hijas ya, pero yo tengo amigos a mi edad que tienen niños de escuela. Y solo de verlos me da pereza en realidad. Y me cuentan sus cosas y me da una risa. Porque domingo, yo veía un Twitter de un medio conocido que decía, domingo 8 de la noche y resulta que tengo que hacer un trabajo de manualidad, un castillo de no sé cómo para mañana. Yo hasta le puse, le digo, ¿el trabajo fue para el hijo o para ti? O sea, no, ¿te acordaste ahorita? Bueno, regrese mañana con las manos vacías y dígale al profesor, me olvidé, y que te ponga el 0. Listo. Y tienes que hacerte responsable de eso cuando al fin de mes venga tu libreta. Exacto. Punto. Así era con mis hijas. Entonces, cuando no entendían, regresaban, hablaban con el profesor y le decían, no entendí. Cuando eran las reuniones de padres de familia era chistosísimo. O sea, por mi trabajo, yo tenía un horario más flexible, era yo el que iba a las reuniones de padres de familia, no mi esposa. Entonces yo cuando iba a las reuniones era casi que el único hombre. Eran como 30 señoras y yo único hombre ahí. Pensaban que era viudo. Le digo, no soy viudo, mi esposa tiene un horario más complicado, eso no viene. Entonces, era chistoso, ¿no? Porque tú veías en esas reuniones de padres de familia que era las madres desesperadas. Es que no entiendo cómo hacer esta tarea que le han mandado al hijo. Yo solo les veo, y yo no entiendo, ¿y cómo hiciste esto? Porque no nos sale. Y yo no decía nada. ¿Y usted cómo hizo? Yo no sé si el deber no fue para mí. Eso tiene que resolver mi hija. Se quedaba así como horrorizada. O sea, qué mal padre. Así es. Digo, pues yo lo que estaba haciendo es formando. Uh-huh. Y fíjate, y te voy a reconocer algo. Lo hacía de forma inconsciente. Porque hasta ese momento no entendía lo que estaba haciendo. Lo hacía por sentido común, por lógica, por instinto, como lo quiera llamar. Luego que comencé a estudiar un poco más de estos temas, me di cuenta que era el camino correcto. Y son el resultado de lo que practicamos con ellas desde muy pequeños. Entonces, nunca nosotros les hacíamos las tareas. Eso era responsabilidad de ellas. Y si no la podían hacer, pues no la podían hacer. Así como cuando ahora que son adultas no pueden hacer algo, no se quedan de brazos cruzados. Van, investigan, buscan, preguntan. Así se formaron desde chiquitos. Y seguramente es lo que va a pasar en la vida de ellas para con sus hijos. Así es, porque eso se pasa de generación. Exacto, ese es el legado, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Y cuando tú creces con esas hábitos, porque ese es un hábito que tú vas creando, y los hábitos no se crean de la noche a la mañana. Exacto. Por eso es que cuando tú haces coaching personal y haces un proceso de coaching, esto dura 4 meses. Así es. De sesiones privadas y permanentes con la persona para tratar de alcanzar los objetivos. Pero es 4 meses de trabajo. Porque lo que hace el coaching es intentar cambiar hábitos para que te ayude. Y los hábitos no se cambian de la noche a la mañana. Entonces, aquí fue incorporar hábitos de disciplina, hábitos de constancia, de responsabilidad durante toda su infancia y adolescencia. Y cuando ya metiste un hábito, es bien difícil sacarlo. Y más aún de adulto. Exacto. Se te queda. Así es como cuando de pequeño, el hábito de mi papá era coger, se sentaba a comer y le ponía sal, sin probar. Y yo crecí bien de eso. Y así soy. Todavía. Y me cuesta darme la mano para no poner la sal, porque no está bien. Pero es un hábito, es complicadísimo. Desprogramar tu mente a un hábito que ha sido incrustado desde pequeño. Sí. Ahí está el truco. Exacto. O sea, la magia se hace ahí. Si tú como padre dejas pasar eso, luego es muy complicado. Sí. Entonces, ahí es cuando tú encuentras muchos padres que dicen, no sé qué hacer con este niño. Y es un niño de 15 años. Entonces, ¿y cómo fue la infancia? Puta, la infancia, el pelado hizo lo que quería. Entonces ya es difícil. No digo que sea imposible, pero es muy complejo. Exacto. Eso. Fíjate que aquí a veces he tenido, una de las cosas que hago es consejerías. Entonces cuando a veces vienen los padres
Y me dice, no, es que no sé qué hacer con mi hijo. Y a veces le digo, ¿y cuántos años tiene tu hijo? Me dice, tiene 7. Y le digo, ¿tu hijo de 7 años te está complicando la vida? Increíble. Y les digo, oye, ¿y realmente tú crees que el niño es el problema? Sí. Entonces, cuando yo le digo eso, ellos me dicen, ¿a qué te refieres? Le digo, no, es que te quiero llevar a que tú te des cuenta si verdaderamente es el problema tu hijo o son ustedes. Claro. Porque realmente el Totalmente. problema es ellos. Porque justamente, o sea, quieren que ese niño haga cosas de adulto. Total. Y de pronto ellos no se han dado cuenta que lo que están creando en la vida de sus hijos están totalmente errados, equivocados, que están creando un hábito que cuando sea grande va a ser complicado que lo deje, que se deshaga de él. ¿No? Tal cual como tú lo estás expresando en este momento. Sí, algo adicional, por ejemplo, que tratamos, siempre intentamos de hacerlo es el respeto. Mira, el respeto a los hijos. ¿Por qué te digo esto? Y es un poco acotando a que mi infancia fue horrorosa. Una de las cosas que odiaba de mi infancia era que no me respetaban como niño. O sea, era menos que un mueble. O sea, primero lo que yo decía no era escuchado, no tenía valor, aunque sea lógico. Que porque viera un niño no tiene valor. Y segundo, no me respetaban, pues. O sea, para mí eso era una falta de respeto. Y yo como niño quería respeto, que me respeten también. Pero no. Entonces, yo fui criado en un ambiente en donde lo que el padre decía era, así sea alguna estupidez. Y si yo decía, no, es que no es así. No, soy tu padre, eso es sin razones. Y eso es otra cosa que yo cambié. Ok, y yo a mis hijas cuando les decía algo, yo le daba la razón del por qué, pues. Por esta razón. Por esto, porque hay una razón para eso. Pero esa frasecita de que porque soy tu padre y punto, no. Porque ese niño cuando crezca, posiblemente viene y le pega a la mujer, y le dice, ¿por qué me maltratas? Porque soy tu marido, punto. Exacto, totalmente. ¿Me entiendes? Sí. Entonces son cosas que yo de pequeño viví y que no quise replicar. Cosas que fui ajustando y ajustando poco a poco a medida de que iban creciendo. Y el respeto implica también respetar el espacio de ellos. Esa es otra cosa en la que se cometen muchos errores, ¿no? ¿Qué es respetar el espacio de ellos? O sea, yo entiendo que tú quieras, por ejemplo, que tu hijo sea ordenado. Está bien. Pero que sea ordenado en los espacios que compartimos. Pero su cuarto es su cuarto. O sea, si dejas un muñeco tirado en su cama o en el piso de su cama, es su cuarto, respétale su espacio. Si él quiere mover y poner sus juguetes todos en una canasta, no viene el padre, no, la mamá, no, es horrible. Y le ordenan repisitas. Es su cuarto, respétale. Ella quiere tener los juguetes así, amontonados de una tina. ¿Cuál es el problema? Respeta su espacio. Ahora, si quieres poner los juguetes amontonados de una tina en la sala, ok, no puedes, porque la sala la compartes conmigo y con otras personas. Respeta nuestro espacio también. Tu espacio es de este metro cuadrado. En ese metro cuadrado haz lo que tú quieras mientras no sea sucio, mientras no lastimes y no te lastimes. Está bien, pero dale el espacio. Permítele ser. ¿Ya? El problema es que queremos que los chicos sean a imagen y semejanza nuestra. Y nosotros nos criamos en otros ambientes, pues. Totalmente. ¿No? Entonces, esa imposición de querer que ellos crezcan, sean adultos de la noche a la mañana, que ellos sean como nosotros. Y fíjate lo interesante de eso, ¿no? Mis 2 hijas son súper exitosas, son mujeres extremadamente exitosas, pero súper exitosas. Si tú quieres, luego te resumo lo que han logrado en su vida, pero en tan corta edad, y son tan exitosas en gran medida porque les permitimos desarrollar sus habilidades en función de cómo realmente, en función de sus capacidades cerebrales. Porque resulta que tú puedes tener, fíjate, 2 hijos que nacen bajo el mismo techo, con los mismos padres, en la misma escuela, con los mismos principios, con los mismos valores, pero pueden ser completamente diferentes.
aunque hayan sido criados dentro de un mismo ambiente. Sí. Totalmente diferente. Sí, sí. E incluso uno te puede salir dañado. Así es. A pesar de eso. Sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el cerebro de cada persona va evolucionando de diferente manera. En el caso de mis hijas, por ejemplo, mi hija mayor, Estela, ella es ingeniera química y es doctora en química. Ella estudió en los Estados Unidos, toda su universidad y todos sus posgrados. Y mi hija Priscila, en cambio, es diseñadora. Entonces, ellas son diametralmente opuestas en sus estilos de aprendizaje. Uh-huh. Entonces, cuando estábamos en la época del colegio, era súper interesante porque llegaba la época de exámenes y mi hija mayor, Estela, que es ingeniera, ella, para estudiar, tú veías los cuadernos y era una cosa puta, diametral. Puta, y se sentaba a estudiar el cuarto. Pobre que la hermana coja una prenda. ¿Quién cogió esta prenda que dame? O sea, una cosa, muévele una cosa, pues, una casi. Y mira, a esa edad, entonces tú ya vas entendiendo que ella es de hemisferio cerebral derecho superior, es azul. Pues normalmente cuando tú partes del cerebro en hemisferios para analizar le pones colores. O sea, es un cerebro de un ingeniero, estructurado, metódico. Y ya tú vas viendo el perfil cuando estudias este tipo de cosas. Entonces su estilo de aprendizaje era metódico, era de sentarse a estudiar el paso a paso, ver cuál es la estrategia para aprenderse mejor. Entonces, y ella, 20. La hermana, Priscila, que es la menor, Priscila, ¿y cuándo vas a estudiar? No, yo ya estudié. ¿Y en qué momento si nunca te vi? No, ahí en el colegio. Yo tuvieras cuaderno por aquí, el zapato por acá, la mochila debajo de la cama. Le digo, pía, pero al principio cuando no entendíamos todavía esto, claro, en la mamá yo también era, pero mira a tu hermana que es ordenada. ¿Por qué tú eres tanto desorden? Mira el error que cometíamos hasta ese punto, de no permitirles desarrollar sus habilidades. ¿Y quién es Priscila ahora? Es diseñadora, es creativa. Y el cerebro de un creativo es así, es disperso, es abierto, es volátil. O sea, está en una cosa y puede estar en otra. Y puede ser que así funciona el micrófono, pero esos te dan la vuelta así, te lo ponen para abajo y también funciona. Un ingeniero es otra cosa. Entonces, el ingeniero te hace lo que dice el manual, ¿no? Ahora, cuando das otro paso, que es lo que hizo Estela, que es la mayor, que ella fue ya un PhD, un doctorado, y es investigación pura, ellos en cambio te investigan cómo puedo hacer para que esto se transforme, ya se van a otros niveles. Pero aterrizando más a algo más cercano a nosotros, cometíamos un error cuando a Priscila intentábamos que se parezca a la hermana, cuando eran diferentes y tenían estilos de aprendizaje diferentes. Usaban su cerebro de diferente forma, ¿no? Y adivina las notas de Priscila. También 20. Entonces llegamos a entender, a ese punto de forma empírica, entendimos que no importa el método, si el resultado es el mismo. ¿Qué me importa? Yo decía a mi mamá, ¿sabes qué? Por mí, ten el cuarto patas de arriba. Es tu cuarto, no me interesa, es tu metro cuadrado. Lo que te decía al respecto del espacio. No me importa, Pía. Mientras tú tengas buenas calificaciones, y ojo con eso, que tampoco éramos los padres, a ver, si no me traes 20, algo. No, tampoco. Y mira estos ejemplos que te voy a dar. Las dos fueron abanderadas del pabellón nacional de la Estela Maris. O sea, una hermana le entregó la bandera del Ecuador a la otra. O sea, ya te imaginas el nivel que tenían. Pero nosotros nunca les exigimos eso. Nunca les dijimos tienen que venir solo con 20. Nunca. Es más, yo les decía, tranquilo, si en algún momento sacas una mala nota, por algo será. Miran que te equivocaste y tendrás otra oportunidad en el siguiente examen. Así les decíamos. Nunca éramos. Y un día, Estela sacó, creo que un 16, un 15, una cosa así. Y como ellas sabían que nosotros no les castigábamos por malas notas, ¿no? Digo, sí, saqué un 15. Porque en otros casos, de mi época, puta, sacas una mala nota y era el terror y la casa, porque te esperaban la paliza, pues, ¿no? Y dábamos. Eso sí daban duro, pues, en esa época. Entonces llegó, no, saqué un 15, le digo, ¿y qué pasó? Alguna explicación me dio, le digo, bueno, ya ni modo, pues tendrás que... ¿Qué vas a hacer para cambiar? No, ya sí voy a hacer esto, algo pasó, bueno. Y listo, y se acabó el lío. No éramos los que exigíamos el 20, pero ellas lo sacaban, con estilos completamente diferentes. Tú entrabas al cuarto de Estela y era todo una cosa, era un cuadro, era un cuadro. Entrabas al cuarto de Priscila y esa,
Un desastre completo. Lo que sí le exigíamos es que fuera del cuarto sea ordenado. Dentro del cuarto haz lo que tú quieras, ¿no? Y el resultado es el mismo. Entonces, ¿tú qué prefieres? ¿Dedicarte y desgastar como padre tu tiempo en tonteras? Porque, claro, puta, el zapato ahí es el escándalo y ahí te mueres de las iras porque es desordenada. O sea, enfócate en lo realmente importante, que es que aprenda, que direccione su energía y sus habilidades en lo que realmente le va a hacer feliz y le va a hacer productiva. Esas cosas son más importantes que estarse preocupando que dejó la zapatilla, que con el zapato, que no. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, entonces, en ese punto nosotros entendimos que ya, o sea, déjala. Y ella nos decía, ojo, Priscila me decía, déjenme estudiar a mi manera, yo sabré cuándo estudio. Ya brava, pues. Y tenía toda la razón. Yo sé cómo estudio, ya, yo sé, ya no me digan cómo tengo que estudiar. Entonces llegó un punto que en verdad, pues, veíamos las notas y era el mismo resultado que la hermana. Era como mi caso. Por ejemplo, a mí me encantaba estudiar viendo televisión. Ya ves, claro. O sea, mi mamá, a mí siempre me decía, mamá, ¿y ya te sabes? Sí, ya estudié. Pero ¿cómo vas a haber estudiado si estás viendo televisión? Le digo, no, pero es que yo estudio así. No, y hasta ahora cada vez que tenemos la oportunidad de alguien va, mi mamá recuerda esos tiempos y dice, no es que este muchacho estudiaba viendo televisión. Y verdad, yo venía y le tomaba las tablas o cosas por el estilo de la lección que tenía y me lo daba. Y yo no entendía cómo podía este muchacho estudiar con la televisión. Oye, las tablas, ¿cómo odiaba las tablas? Puta madre. Después de mi infancia era horrible, era horrible. Yo siempre dije... ¿Cómo odiaba esa huevada? Yo siempre dije que la matemática fue inventada por Satanás. Sí. Y ¿sabes qué? Mira, por ejemplo, en eso, ¿no? Es que lo que pasa, fíjate, no todos pueden ser buenos para todo, pues. Exacto. Hay gente que es buena para los números y hay otra gente que es buena para las letras. Imagínate, Ceci es buena para los números. Ajá. Yo no soy bueno para los números. Exacto, pero eres bueno para otras cosas. Exacto. Pero no, los padres quieren que los hijos sean buenos en todo, que sean buenos en números, que sean buenos en gramática, que sean buenos en geografía. Oye, chuta, no pues, porque tú de grande, tú vas a escoger una profesión en función de tus habilidades numéricas o lingüísticas, ¿no? Entonces no puedes exigir que sean... Yo, por ejemplo, y otra cosa, la memorización. Había que memorizarse las tablas. Yo me acuerdo de niño, qué infierno que era eso. Era un infierno. Oye, yo recuerdo que leí alguna vez que Einstein decía... Alguien le preguntó algo si sabía o... Le hizo una pregunta y él decía, no me acuerdo, no lo sé. Yo, ¿cómo no sé? Pero yo no tengo por qué memorizar. O sea, ¿para qué voy a usar espacio de mi cerebro memorizando cosas? Para eso están los archivos. Voy y busco el libro y el archivo y ahí está. No, yo uso mi cerebro para crear, no para memorizar. Si yo quiero saber algo, dónde está, no tengo que buscar en mi memoria. Voy y veo el libro. Ah, ya. Pero nuestro formato de aprendizaje era todo de memoria. Y yo odiaba eso, odiaba. Yo soy mucho de aprender de otra manera, no de memorizar. Y las tablas eran de memoria. Claro, de pronto, y fíjate que esto es interesante porque lamentablemente ese es el error que están cometiendo muchos padres. El pretender que todos los hijos se parezcan. Sí, es gravísimo. O sea, dicen, ¿por qué tú no eres igual que tu hermana? Terrible. ¿O por qué tú no eres igual que tu hermano? Entonces yo creo que una de las cosas que debemos tener claro para formar una familia saludable, exitosa, tal cual como nos ha compartido Marcos esta noche, que imagínense, o sea, ya estamos casi sobre los 40 minutos y hay muchísimas cosas más que podríamos hablar, ¿no? Seguramente vamos a volver a tener a Marcos acá para poder compartir más de esto, pero es importante que nosotros podamos entender esto de acá. Hoy más que nunca nosotros necesitamos aprender a construir esa familia. Y una de las cosas es que esto requiere esfuerzo y un compromiso. Sí. Justamente lo que pasó en la vida de Marcos, su esposa, ese esfuerzo, ese compromiso, hoy en día se ven los resultados. Tal cual como Marcos nos ha mencionado, en dónde están sus hijas, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos entender esto, comprender esto. Nosotros los padres los padres tienen una enorme responsabilidad de construir esa familia que sea diferente. Yo compartía, Marcos y queridos amigos, una conferencia en el municipio de Jaramijó y justamente les hablaba acerca de estos chicos que agarraron cuando intentaron ingresar a TC Televisión. Chicos que no pasaban de 25 años de edad.
Entonces yo les decía a ellos, mira, si tú vas y te sientas con cada uno de ellos a conversar, te va a dar su historia. Padres presos, tal vez muertos, delincuentes, y muchas situaciones que lamentablemente hoy en día son los resultados, ¿no? Los resultados de ellos. Aunque paradójicamente hay muchos chicos que aunque vienen de hogares que sus padres son delincuentes, ellos no lo son. Yo conozco algunos que no lo son, definitivamente. Entonces, muchas cosas tienen que ver también mucho de la persona, ¿no? Pero a veces el padre va a influenciar bastante sobre la vida de su hijo. Sí, totalmente. Entonces, construir esa familia saludable tiene que, sobre todas las cosas, yo estoy convencido de que se necesita de un compromiso muy serio. Muy serio. Para dejar ese legado que deje huellas en el camino. Amigos, hemos podido compartir con Marcos Ordóñez este tiempo. Como les dije, hay mucho más que podemos conversar. Y seguramente lo vamos a volver a invitar para poder conversar, hablar más, que nos hable de esa experiencia dentro de su entorno familiar, que nos hable un poco más acerca de sus hijas, de todo lo que han logrado. Pero una de las cosas es que estoy seguro que ustedes, muchas de las cosas que hemos mencionado acá y que hemos dado a conocer, es importante que ustedes puedan evaluarse, analizarse, hacerse un examen retrospectivo para saber en dónde pueden estar fallando tal vez de muchas de las cosas que compartió Marcos, en qué áreas de pronto están fallando, que eso no les está permitiendo a ustedes poder llegar o poder ver lo que quisieran ver. Antes de despedirnos, me gustaría que Marcos pueda dar un último mensaje a cada una de las personas que van a poder ver esta transmisión después de unos días. Me gustaría que puedas compartir un último mensaje con ellos, Marcos. Sí, a ver, una recomendación que quisiera dar, un mensaje final, es que yo generalmente, muy usualmente escucho a gente parejas, padre, madre, que dicen, mis hijos son todo, toda mi vida yo para los hijos, todo con mis hijos, yo vivo para mis hijos, me desvivo para mis hijos. Yo creo que eso es un error. Entonces, seguramente ahorita gente que está viendo dirá, oye, el tipo está loco, está en la familia y dice que es un error que desvivirse por los hijos. Y es un error, y te voy a explicar por qué. Resulta que cuando los hijos crecen, los hijos se van. Hacen su propia familia. ¿Y con quién te quedas tú? Los dos viejos. Exacto, te quedas con tu mujer y viceversa. Los hijos crecen, se casan, tienen sus propios hijos, hacen su propia familia. Y si son cariñosos, te van a ver seguido. Si no son cariñosos, te verán una vez al año, o si acaso, ¿no? Con quien te quedes con la mujer, como con el esposo. Entonces, si tú no vas sembrando poco a poco, preparándote poco a poco la relación de pareja, el día que tus hijos se vayan, cuando tú le has dedicado toda tu vida a tus hijos teniendo al marido al lado o teniendo una esposa al lado y le has dedicado todo al hijo y has descuidado en ese proceso a tu pareja, el día que tus hijos se vayan vas a tener problemas. Porque te vas a ver con tu pareja y dirás, ¿y este quién es? Así es. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y en qué nos entretenemos? Y si las cosas en que se entretienes no son similares, chao. El famoso síndrome del nido vacío. El nido vacío, así es. Entonces, esto de que todos los hijos, no. Ahí es donde viene lo que te decía, el balance. El balance es importante. Los hijos sí, pero también mi pareja, ¿no? Entonces, ese sería como un mensaje final, ¿no? El balance siempre funciona en todo. El equilibrio, ¿no? El equilibrio tener. Así es. El equilibrio. Marcos, muy agradecido contigo, realmente. Gracias por estar acá, gracias por compartir estas vivencias con nosotros y con cada una de las personas que van a estar viendo. Y solamente recordarles que este es Evolution Podcast, el podcast que ayuda o agrega valor a las familias. Un saludo para todos, bendiciones, que la estén bien.